Muy bien. Bueno, después seguimos entonces con este hermoso tema y grave también, si se quiere, porque, bueno, se producen estas enfermedades. Decíamos que el Addison es el genético. Cuando baja una de las hormonas adrenales, bajan todas, y eso es un problema, porque trae problemas con la aldosterona, el riñón, la conservación del agua y de las sales, trae un achicamiento o hipo, digamos, sí, un achicamiento de toda la corteza adrenal, trayendo problemas también de conservación de grasas y todo lo que provoca, digamos, el cortisol normal se ve disminuido. Hay otras razones también por las que se puede tener hipocortisolismo, pero una de ellas es el estrés sostenido. Si una persona tiene, lo dijimos el otro día, una vida con un estrés acumulado, el exceso de estimulación de la glándula y de liberación de cortisol puede hacer que en algún momento, y sobre todo en edades maduras, la glándula se agote. Entonces las células se agotan. Y esta hiperestimulación que habíamos dicho, simpática, se ve ya sin poder liberar el cortisol suficiente. Es muy notable en ese sentido tener hipotensión. Y eso se los dejo. Acá está esta mujer con el tensiómetro puesto, y hay hipotensión. Me gustaría no decirlo y que ustedes se pongan a pensar por qué la tensión tan baja en una persona que tenga hipocortisolismo por exceso de estrés acumulado, o sea, un Addison. También se ven afectadas las encías que se manchan, se ven afectadas, y en general diría que da una sensación de sequedad y tortura en la boca y en la lengua tremenda. Esto es por la falta de grasas. Se han perdido en general las grasas acumuladas en el cuerpo, que es un efecto del cortisol, que es una reserva, que se ha perdido. Entonces la mucosa de la lengua y de la boca se ven secas, pinchudas, afectando también el sabor, el gusto. Bueno, comezón, sequedad, boqueras, que le llaman, por falta de grasas, la piel reseca, y una ralentización y pérdida de traer nombres y de memoria, y eso es porque cuando uno afecta y saca todas las grasas del cuerpo, también las saca del encéfalo, y las neuronas necesitan la mielina, que es un lípido importante, y los omega 6, omega 3, o sea, aceites nutricionales importantes de los lípidos para el funcionamiento neuronal. Entonces, cuesta hacer cálculos, recordar nombres, hablar y toda una serie de cosas así. Como están en la misma línea, también pueden aparecer manchas tipo pecas en la cara y los bracitos y piernitas muy flacos por la pérdida de músculo. Porque el hipocortisolismo, por supuesto, primero desaparecen los glúcidos, pero segundo desaparecen todas las grasas, y como ya no hay energía de estos dos grupos, se recurre a los músculos. Entonces se afinan los brazos, las piernas, y hay debilidad muscular grave, digamos. La persona llega a un punto en que ya no se sostiene, y con la hipotensión cae directamente a la cama. Otra cosa que se puede ver acá, aparte de la atrofia de la corteza suprarrenal, que es lo que ha mostrado acá en el gráfico de arriba, es una tuberculosis de las suprarrenales. ¿Por qué? Porque el agotamiento de las células del cortisol,
todo tejido que se hipotrofia, o sea, que se va perdiendo o achicando, tiene dos caminos básicos, que es o se forma conectivo y se fibrosan, se ponen duros, que es lo normal, o generan células y fibras que hace que se vean grupitos de células separados por conectivo, y ahí aparece lo que se llaman los tubérculos, o sea, como pelotitas de células fibrosas que no cumplen la función original. También, si hay tumores y demás, pueden venir grasas y demás. Pero la idea no es acá hacer fisiopatología, sino que sepan que es grave tanto el hipercortisolismo como el hipocortisolismo. En el Addison se ven pérdidas de melanina generando esas manchas blancas como el vitiligo y demás, o el otro extremo que es poner mucha melanina pareciendo como si fuera de grupo de negro o de personas negras sin serlo, ¿no? Bueno, ahí también hay oscurecimiento de extremos, manos, pies, encías. Bueno, la familia de las CRH son las melanocortinas, o sea, CRH es pariente de la hormona de la melanina de piel, pelo y uña. Y como dice acá, si bien las relacionamos con la inflamación, la respuesta inmunitaria, la CRH es una generadora de falta de hambre. Inician, digamos, toda la actividad, estimulan la actividad, la labor, el trabajo, el movimiento, pero también se las vincula a la ansiedad, a la depresión y a otros estados de ánimo que en general llevan al aquietamiento cuando dijimos hay agotamiento. Y a nivel central, su, digamos, avatar central sería la urocortina. O sea, la urocortina funciona liberándose entre centros cerebrales como neurohormona o neuropéptido, como la CRH para que hipófisis lo lleve hacia las hormonas periféricas. La CTH entonces hipofisaria se libera en hipófisis a partir de las POM, o sea de la pro-opio-melanocortina, con la endorfina, la beta-endorfina, la alfa-MSH, y se procesa para afuera, o sea, fuera de hipófisis. Melanocortina es el nombre de esta familia de hormonas. Bueno, ahora los paso un minutito solamente para acomodar esto acá. Sí. Y compartirles la pantalla final antes de que empiece Winchi a dar su parte que va a ser tiroides. Les comparto entonces la última pantalla solo para que lo puedan ver solitos porque esto ya está, pero esto está en la parte del capítulo 7 que nosotros vimos como introducción del endocrino, y allí bueno, sí, si no llegamos lo termino acá porque es mucho hoy también. Fíjense que dentro de las patologías endocrinas va a haber de todas las hormonas, del crecimiento, de esta, de la otra. Una partecita en el capítulo 7 justo toma como ejemplo general a la CRH y a CTH, el cortisol. Entonces dice, si yo tengo problemas en hipotálamo que libera poco CRH, hay poco estímulo para que hipófisis libere ACTH, entonces va a liberar poca ACTH, porque así fue poca la señal mandante, digamos, o demandante del hipotálamo. Entonces la corteza suprarrenal recibe poca ACTH y libera poco cortisol.
Entonces estamos en un hipocortisolismo, que a sus tejidos diana les va a pedir poca respuesta. Cuando nosotros estemos en ese hipocortisolismo, veremos ese Addison, esa señora que estaba ahí, o va, como quieran, pues, con problemas de piel, de grasa, de debilidad, de problema mental, de todo el tiempo tirada por la baja presión y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hace el endocrinólogo? El médico le va a mandar a un endocrinólogo y el endocrinólogo le va a decir, bueno, estás con hipocortisolismo, te doy cortisol exógeno por inyección, que en general se da hidrocortisona inyectable, una de la familia del cortisol. Entonces, con el cortisol exógeno elevamos la cantidad en sangre y los tejidos diana hacen su respuesta normal. ¿Sí? Ay, ¿qué me hizo? Bueno, acá está. Ahora está estos 3 casos de hipersecreción de cortisol en los 3 niveles. Esto es fácil, porque dice, escuchen bien, el laboratorista le llegó la sangre, la centrifugó, sacó el plasma y con un kit adecuado, y como le explicó Federico, ahora midió CRH, ACTH y cortisol en sangre. El resultado que dio el laboratorista, que acá están ustedes, fue el CRH bajo, la ACTH baja, cortisol alto. ¿Esto qué quiere decir? Que la glándula está funcionando bien, larga el cortisol. Entonces la glándula está bien. Pero al liberar exceso de cortisol, los síntomas son en exceso. Entonces vamos a tener un hipercortisolismo primario. ¿Por qué primario? Porque está el problema en la glándula periférica. Hipercortisolismo primario es, se le chanfleó la suprarrenal, muchas células que liberen cortisol, ellas quieren liberar cortisol, no responden al mando hipofisario, se armó un tumor. Eso es hipercortisolismo o hipersecreción primaria de cortisol. Claro, el cortisol, recuerden que por bucle corto y bucle largo es un feedback inhibidor, es un feedback negativo a hipófisis hipotálamo. Entonces, a las células de adenohipófisis secretoras de ACTH las para y al hipotálamo, neuronas secretoras de CRH las para. Por eso da bajo, bajo y alto el hipercortisolismo primario. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, bien, bueno. Segundo caso. El laboratorista hace el análisis e informa. CRH bajo, ACTH alta, cortisol alto. Cortisol alto es síntomas de exceso, de hipercortisolismo, las estrías, la panza cayendo y todo eso que viene. La glándula está bien, pero está hiperestimulada por la ACTH hipofisaria, o sea, hay mucha ACTH hipofisaria. Entonces la glándula está bien, responde mucho porque ACTH hay mucha. Entonces, si CRH del hipotálamo es bajo, es porque doña hipófisis se le ocurrió, por vaya a saber qué cosa, hacer que sus células de ACTH haya muchas y libere mucha ACTH. Entonces la glándula responde con mucho cortisol. ¿Dónde está el problema? En que hay poco hipotalámico CRH y mucha ACTH. Quiere decir que el problema es secundario, es segundo nivel hipófisis. El hipotálamo está bien, pero está frenado por el exceso de ACTH y cortisol del segundo y primer nivel. Entonces, claro, el hipotálamo dice, oh, hay tanto cortisol, me quedo piola. Y
Entonces, CRH es pobre ACTH alta, lo cual hace que haya síntomas en exceso de cortisol. Y otro que sería un nivel terciario, pero se le dice también secundario hipotalámico, yo prefiero llamarle terciario, es el que está desquiciado, son las neuronas del hipotálamo llenas de CRH, liberan por el sistema, aporta cantidad de CRH, hipófisis responde con ACTH en cantidad excesiva y cortisol excesivo. Entonces hay exceso. ¿Cuál es el problema acá? Hipotálamo, entonces el laboratorista va a informar los 3 altos. ¿Y qué está fallando acá? Que el cortisol se ve que no encuentra receptores en las neuronas hipotalámicas donde unirse, genes que no encuentra desactivar, entonces la retroalimentación falla, porque si no, CRH bajaría. Así tenemos los 3 casos de hipercortisolemia o hipersecreción adrenal. Este es un ejercicio para que ustedes resuelvan, ¿no? Acá hay síntomas bajos, por lo tanto hay efectos bajos, y acá les plantea una hiposecreción de cortisol, por lo tanto hay pocos síntomas, debido al daño hipofisario. Algo daño hipófisis puede ser un genético, pero también puede ser ambiental, algo que se comió, una enfermedad, se quiso extirpar un tumor y se sacó de más, de hipófisis o lo que sea. Y una hiposecreción en B debido a la corteza suprarrenal que se atrofió. Y eso puede ser por exceso de estrés acumulado, bueno, y ya verán ustedes. Así que ese está para resolver. Bueno, vamos a dejar entonces aquí, porque me queda muy poco tiempo. Bueno, entre el examen y que se entonces, lo están cansados los chicos. Prefiero agarrar los frasquitos el viernes. hemos visto, cerremos así, ocupando estos minutos bien, hemos visto, no se pierdan de ahí, el esquema general de el control o regulación de neuroendocrino, o sea, el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas periféricas. Nosotros, como veníamos hablando de suprarrenales y cortisol, hemos usado hoy para establecer ese eje hipotálamo, hipofisario, glándula periférica, aplicándolo al caso 1, que sería el de las suprarrenales y la liberación de cortisol, relacionado en principio al estrés y a lo metabólico. Ese eje lo vamos a volver a activar porque va a haber varias hormonas que ya hemos adelantado de la hipófisis anterior que van a funcionar con el eje hipotálamo hipofisario glándula periférica, y van a estar las gónadas, es decir, testículos, ovarios, mamas, tiroides, suprarrenales que hemos visto hoy, y bueno, y recordemos también, sí, que hay 2 casos que hemos visto que se escapan al control hipofisario, hipotálamo hipofisario, que se regulan por su propia cuenta, ¿sí? Uno, el de las insulinas, glucagón, el páncreas endocrino, y el otro de la calcemia. Bueno, entonces, dejo abierto para que me pregunten dudas de lo que hemos visto, ¿sí? Hoy. Si hay alguna duda, hay algo que no entendieron, por favor, pregunten, que vamos a repetir lo que sea necesario. ¿Por qué les digo esto? Porque en las próximas ya vamos a ir, bueno, eje, hipotálamo, hipofisario, ovárico. Se inhiben así, se controlan así, los bucles cortos son así, los bucles largos, y son más difíciles, ¿sí? Entonces esto tiene que quedar bien para que ya terminemos después
esta parte básica y pasemos al metabolismo y el crecimiento ya para segunda etapa de endocrino. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Maja, yo tengo una duda. Dale. Viste que dijiste que está la hormona inhibidora del cortisol. Quiero saber qué produce esa inhibición, digamos, o por qué se empieza a secretar esa hormona. Muy buena pregunta. La mayoría de las veces se maneja o controla el cortisol a través de sí mismo en las retroalimentaciones negativas que hace hipófisis e hipotálamo. Por lo tanto, déjenlo solo como un ejercicio de nomenclatura, o sea, de cómo formar los nombres al CRIH, porque prácticamente no existe. O sea, se ha visto muy poco y no se lo toma como algo estable, digamos. En general funciona el cortisol inhibiendo hipófisis e hipotálamo y el CRIH muy pocas veces y en muy poca cantidad surge. En cambio, en otros ejes vamos a ver que los inhibidores son fuertes. Por ejemplo, en hormona del crecimiento, en prolactina para mamas, existe fuerte acción de los inhibidores. No es este el caso. Buena la pregunta. Estás atenta. ¿Otra? No, bueno. El viernes, recuerden que ya les adelantó Federico, van a tener práctico y vamos a cortar a las 7 y ya vemos cómo hacemos para continuar con la parte teórica. ¿Sí? Bueno, nos vemos el viernes. Me alegro de verlos, aunque sean pocos. Y espero que este esfuerzo valga la pena, que nos sigan, por favor. Hagan los ejercicios y besos. Nos vemos. Nos vemos.